pasado domingo, 18 de septiembre, hubo elecciones parlamentarias en la Federación Rusa. El domingo anterior, el 11, hubo elecciones parlamentarias también en Bielorrusia. Son dos países hermanos, dos países de mayoría eslava, que durante siglos han sido un solo país, hasta hace un cuarto de siglo. Y son dos países que en su sistema político son similares y a la vez no, porque se trata de dos regímenes autoritarios, pero al mismo tiempo son dos países que tienen un régimen muy distinto. Los dos son países postsoviéticos, regímenes autoritarios, electorales, lo cual es muy importante porque pese a que son autoritarios no se dejan de celebrar elecciones periódicas cada determinado tiempo. También son regímenes pluripartidistas porque hay muchos partidos de todo tipo, de todas las ideologías en ambos. Y son países en los que el hecho de que sean regímenes autoritarios no significa que la persona no puede ir a ejercer su sufragio. Y esto no quiere decir tampoco que no haya opciones políticas. Si bien el régimen tiene una cooptación alta del sistema político, eso no implica que no haya diversas opciones, que muchas veces se generaliza y se dice que no hay alternativas, no hay opciones, pero me parece, según mi propio juicio, que las hay hasta cierto punto. En Bielorrusia, el 11 de septiembre se votó a un parlamento que es muy atípico en términos mundiales, porque es un parlamento que está plagado de candidatos independientes o independientes en el papel. 93 de los 110 diputados elegidos son independientes, pero eso no quiere decir que sean independientes a la usanza que nosotros en México o en Occidente lo entenderíamos, porque si bien no pertenecen a ningún partido, por eso son independientes, son fieles todos al presidente Alexander Lukashenko, que gobierna Bielorrusia desde el 20 de julio de 1994. Esa es la forma en que se maneja el sistema autoritario en Bielorrusia, que es un presidente con todas las facultades desde el año 94, que ya se ha reelegido 5 veces y que tiene y necesita de un Congreso y necesita legitimar su régimen mediante elecciones periódicas. Pero lo curioso es que la mayoría de los diputados son independientes. Hay partidos políticos en Bielorrusia, hay muchos, hay de todas las ideologías, no hay ninguno que esté prohibido. Todos participaron, la gran mayoría de los partidos participaron en esta elección, pero para los partidos políticos quedaron únicamente algunos escaños, 17 escaños. El partido que más votos obtuvo fue el Partido Comunista en Bielorrusia, también en Rusia. Después de la mayoría, ¿no? En Bielorrusia obtiene 8 escaños nada más el Partido Comunista de 110. Es el partido con más escaños porque hay 93 independientes. En Rusia, después de Rusia Unida, que es el partido oficial, el partido de Vladimir Putin, que obtiene más de 350 escaños en la Duma, una Duma de 450 diputados, el que sigue es el Partido Comunista. Entonces es interesante que en ambos casos el Partido Comunista de Bielorrusia y el de Rusia son los segundos más votados. Esa es una similitud en ambos casos. Obviamente en Rusia es mucho más fuerte el Partido Comunista. Y los demás partidos en Bielorrusia obtuvieron 9 escaños, nada más. Llegó con 1 o 2 escaños la oposición
que se le llama liberal, que es pro-occidental, que se ensalza mucho en las publicaciones occidentales. Esa oposición compitió y esa oposición ganó votos también y ganó 2 escaños nada más. Porque, insisto, el sistema está completamente cooptado y diseñado para que gane la gente que es afín al presidente Lukashenko. Y en Rusia no hubo muchas sorpresas. En Rusia ganó el partido Rusia Unida, o Yedinaya Rossiya, que es el partido de Vladimir Putin. Pese a que él se mantiene un poco a veces alejado del partido como independiente, pero él ya fue presidente del partido mientras fue primer ministro. El actual presidente del partido es el primer ministro Medvedev y ganó con 54% del voto popular en distritos plurinominales, porque en esta elección la novedad fue que, una vez más, como se hacía en los 90, la mitad de los asientos de la Duma, que es el parlamento ruso, se eligen en distritos plurinominales y la otra mitad en distritos de mayoría. Es decir, que en unos uno vota por un partido y en los otros uno vota por un candidato. Y el primer candidato que obtiene la votación más alta es el que accede a la Duma en los distritos de mayoría. Rusia Unida gana con el 54.1% de los votos. La vez pasada, hace 5 años, obtuvo 49, es decir, tuvo una leve, un ligero incremento, que en términos nominales no es tanto, porque la vez pasada el porcentaje de personas que fue a votar, que están registradas en el padrón, fue de 60%, y en esta ocasión bajó 12 puntos, bajó a 48%, según los datos oficiales. Entonces, nominalmente no es realmente un incremento. En los distritos de mayoría, Rusia Unida ganó con 79%, lo cual deja una Duma en la que Rusia Unida tiene mayoría, y no solo tiene mayoría, sino que tiene también las 2/3 partes del Parlamento. Como ya lo mencioné, el Partido Comunista se posiciona una vez más desde el año 2003, desde la elección parlamentaria de 2003, se posiciona como la primera alternativa, la primera minoría. Pero el Partido Comunista sí perdió mucha fuerza, muchos votos, quedó en 13.3% del voto en distritos plurinominales, cuando hace 5 años, por ejemplo, con el voto de protesta llegó casi al 20%, casi a una quinta parte del voto. Y se fortaleció, y eso le quitó mucho voto al Partido Comunista, se fortaleció el tercer lugar, que fue el Partido Liberal Democrático de Rusia, que, como dice el viejo chiste, no es ni liberal ni es democrático. Es lo que los analistas llaman una ultraderecha nacionalista, liderado por el carismático Vladimir Zhirinovsky, que es un típico líder populista de derecha, como se les llama en Europa. Este partido yo no lo llamaría tanto partido de ultraderecha y ultranacionalista, yo lo llamaría ultraestatista, es decir, que quiere que el Estado controle absolutamente todo. Y no tan de derecha, porque incorpora también elementos de la izquierda, sociales, de economía social, de economía de Estado, pues, que incluso más que los comunistas, porque los comunistas sí tienen un componente mucho más nacionalista ruso. Pero en Rusia hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar de nacionalismo y no confundirlo con patriotismo, porque Rusia es una sociedad plurinacional, de las que más minorías étnicas y diversidad étnica tiene en el mundo. Y no es fácil politizar el nacionalismo ruso, la nación rusa, que a fin de cuentas significaría la etnia rusa, aunque hay quien lo entiende también como la etnia rusa y las etnias rutenas, que son ucranianos y bielorrusos. Pero generalmente no se politiza esto para no desequilibrar ese componente pluricultural, sino que cuando
se habla, por ejemplo, de que el presidente Putin es nacionalista, lo que se quiere decir es que es patriotista, más bien, no existe la palabra, pero que es muy patriótico y que ensalza al Estado ruso, no tanto a la etnia rusa. De hecho, no ensalza a la etnia rusa, porque sería algo muy delicado y tendría un costo político. Entonces, este partido liberal democrático de Zhirinovsky se ganó mucho voto de protesta una vez más. Obtuvo 13.1, es decir, quedó 0.2% abajo de los comunistas, o sea, muy cerca. Y desde hace varios años que el Partido Liberal Democrático no demostraba empuje en las encuestas y también en la votación final, que es una tendencia global en estos tiempos. Este tipo de partidos están ganando ahorita mucha presencia. No es algo novedoso ni que sorprenda mucho en este tiempo, en este contexto. En cuarto lugar quedó el partido Rusia Justa, que es un partido, y se sabe, y lo ha dicho mucha gente, lo ha dicho Luke March, que es un gran estudioso de la izquierda rusa contemporánea. Rusia Justa es un partido que se dice socialdemócrata, que fue creado desde el Kremlin, desde el régimen autoritario, para quitarle votos al Partido Comunista con un discurso un poco más moderado. El problema es que en Rusia sí gana votos el Partido Rusia Justa, sí le quita votos al Partido Comunista, y otros partidos menores que también se dicen comunistas le han quitado votos, y así pasó en esta elección. Sin embargo, mientras más extremista sea uno, más votos gana en Rusia, fuera del caso del partido Rusia Unida. Entonces una izquierda moderada en Rusia nunca tiene mucho arrastre político. Otro tema importante es que se dice mucho en los análisis que se hacen en la prensa europea, la prensa estadounidense, es que una vez más, como pasó desde 2007, hay solo 4 partidos en la Duma, los 4 de siempre, los que acabo de mencionar: Rusia Unida, el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y Rusia Justa. Solo hay 4 partidos, y se dice mucho que los 4 son afines al gobierno y son pro-Putin. En realidad no es así. En realidad, bueno, y también se dice que la verdadera oposición, los liberales les gusta mucho decir eso, que la verdadera oposición está fuera del Parlamento, en las calles, cuando la gente protesta en contra de Putin, etc. Esto no es así. Si bien Rusia Unida, claro que apoya al presidente en todas sus iniciativas, porque es su partido a fin de cuentas, aunque él se mantenga un poco distante, y si bien el Partido Liberal Democrático de Zhirinovsky también apoya mucho, con un muy buen entendimiento, al partido de Putin, y si bien Rusia Justa se creó desde el Kremlin para apoyar desde la izquierda al régimen, el Partido Comunista es el único partido que, si vemos las votaciones en la Duma, si vemos los dictámenes, si vemos si se revisan los debates parlamentarios, si se revisa al final el voto, que es lo que vale, a la hora de votar por las iniciativas del presidente, el Partido Comunista generalmente vota en contra. Y así lo ha hecho desde el año 95, desde hace 21 años. Es la principal oposición al régimen, en ese entonces al presidente Yeltsin, desde 2000 al presidente Putin. Y generalmente vota en contra del Partido Comunista si se revisan todas las minutas, todos los dictámenes, todas las votaciones de la Cámara Baja. Entonces, decir que no hay oposición es un poco sesgado, en el sentido de que los liberales quieren ver como oposición solo a la gente que es afín a lo que ellos piensan, pero en realidad hay una oposición, sean comunistas, sea lo que sea, importante dentro de la Duma parlamentaria al régimen del presidente.
Y estas elecciones en Rusia, ya para finalizar, también marcan la pauta hacia la elección presidencial que va a ser dentro de 2 años, en 2018. Una elección que la gran interrogante es si va a reelegirse el presidente Putin, porque tiene el derecho constitucional, según las últimas reformas. Tiene ahora un periodo de 6 años que termina en 2018 y tiene la posibilidad de reelegirse. Si decide reelegirse hasta el año 2024, a partir de 2024 ya no tendría derecho, tendría que esperar y luego podría volver. Pero tiene el derecho ahorita en 2018 de reelegirse, y la gran interrogante en la escena política rusa, ahora que su partido volvió a tener mucha influencia en la votación y que va a volver a tener una mayoría, la gran interrogante es si va a participar él. Y no es del todo... Mucha gente dice, sí, pues es un megalómano autoritario, es un dictador, y por supuesto que sí, porque está sediento de poder. Ahí también hay que tener mucho cuidado. Hay varios estudios, incluso de Vladimir Gelman, de gente muy respetada en Occidente, que saben de viva voz que el presidente ya no quería regresar en el año 2012, y regresó en vista de la situación económica para dar cierta estabilidad otra vez al país, al Estado. También porque hubo unas protestas considerables en Moscú y San Petersburgo hace 5 años en la última elección parlamentaria, y el presidente decidió, bueno, el entonces primer ministro Putin decidió candidatearse para volver a dar estabilidad y a mostrar estabilidad ante la población rusa. Y ahora, de hecho, la situación es más grave todavía, porque seguimos en un contexto de recesión económica. Después de 8 años, Rusia tiene problemas de crecimiento económico, no se está creciendo a las tasas que se crecía hace una década, no solo por la recesión económica mundial, sino también porque sabemos que más del 50% del Producto Interno Bruto ruso depende del petróleo, depende del gas natural, los precios del petróleo están muy bajos, etc. Ya sabemos todo este discurso. Ucrania le está cerrando a cada rato la llave del gas a Rusia. Ahora es al revés, Ucrania dice que ya no necesita gas ruso, se ha dejado de comprar mucho. Hay sanciones también que afectan, poco menos en realidad, pero afectan a fin de cuentas, porque muchas empresas, muchas inversiones quiebran, y mucha gente saca su capital del país porque ya no hay condiciones para la inversión, etc. Entonces, Rusia tiene sí problemas económicos por el momento. Seguramente lo seguirá teniendo de aquí al año 2018. No se ve una tendencia que se pueda revertir con facilidad. Entonces es probable que, si la situación sigue así, además del escenario internacional, que es muy incierto, es probable que el presidente Putin decida volver a ser candidato. Sin embargo, hay también señales de que está empezando a legar esa precandidatura a alguien más. Y esa persona es el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Sergei Shoigu hoy es ministro de Defensa, pero Sergei Shoigu, antes de que Putin llegara a la escena política, Sergei Shoigu ya tenía una experiencia importante, no solo militar, sino política. Fue ministro de Emergencias con Yeltsin. Fue quien tuvo la idea maestra, a fin de cuentas, de crear el partido Rusia Unida a partir de 1999, cuando el partido se llamaba Unidad, para ir creando un partido que fuera quitándole escaños a la oposición, que fuera configurando un régimen un poco más cerrado. Y Sergei Shoigu, hoy ministro de Defensa, desde hace más o menos un año, poco más, el presidente Putin lo ha estado promoviendo mucho en los medios.
como no se había visto con ninguna otra figura, ni siquiera el primer ministro. Sergei Shoigu da un discurso en la despedida a los atletas que se fueron a los Juegos Olímpicos. Sergei Shoigu se muestran imágenes en televisión de Sergei Shoigu allí en el comando que está viendo los aviones que van hacia Siria. O sea, Sergei Shoigu se está mostrando cada vez más y eso no puede pasar desapercibido del presidente. Obviamente hay una línea desde arriba. Y no solo eso, sino que Sergei Shoigu ya es, en intención de voto en encuestas para 2018, el segundo lugar después del presidente Putin, que Putin tendrá un 60% de intención de voto, Sergei Shoigu tendrá un 7%. Pero lo importante no es el número, sino que es el segundo lugar ya, por encima del candidato del Partido Comunista, que es Gennady Zyuganov, por encima del candidato Zhirinovsky. O sea, Shoigu ya está en segundo lugar y eso ya le da, aunque tenga un 7% de intención de voto, eso ya le da un margen muy claro para posicionarse en caso de que el presidente Putin decida no seguir al frente de la presidencia. Entonces, bueno, estas elecciones son importantes en ambos países porque aunque parece que no nos dicen nada nuevo, en realidad sí hay novedades, sí es importante, sí nos dice mucho acerca del sistema político, acerca de la sociedad de ambos países, acerca del momento por el que están pasando no solo estos dos países, sino el mundo entero. Y creo que es importante verlo desde ese ángulo.